Pero Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Si usted regresó a este canal porque usted nos visita, le damos gracias por su respaldo a nuestro canal. Si usted es una persona que está suscrita al canal, muchas gracias por ser parte de esta familia de YouTube. Si usted no lo es y es de la persona que entra a visitarnos sin estar suscrito al canal, pues gracias por ver nuestros videos. Te invito a que te suscribas al canal. Dale a la campanita también si quiere para que reciba las notificaciones de los mensajes, enseñanzas y aún los cultos cuando estamos en vivo para que no te lo pierda. Si usted vio el título del video, sabe que continuamos con la línea que traíamos de lo que es la restauración en la iglesia. Si no vio la primera parte de este video que comenzamos ayer, que el tiempo no nos dio para terminar, le invito a que usted vaya y vea ese video antes de esto para que encuentre el contexto. Pues haré referencia a cosas que se hablaron en el otro video. El otro video, por alguna razón, le doy gracias a Dios, honestamente, que tuve la oportunidad de dar mi testimonio, el cual no está lleno de revólver en la cabeza, aunque he experimentado revólver en la cabeza. Créalo, no he tenido revólveres en la cabeza. Que no está lleno de mesas llenas de droga. Que no está en los años cuando yo estaba en las pandillas o en las gangas o en la calle ni nada de eso. Le doy gracias al Dios que la única experiencia que yo he tenido ha sido la experiencia del Evangelio. A muy temprana edad entramos en el Evangelio y me he criado. No me crié en las gangas, pero he conocido la mafia que hay dentro de la iglesia. No me crié entre criminales, pero he visto la parte oscura del ministerio. Mi testimonio me enseñó que, como otros también han experimentado, la iglesia sabe predicar el evangelio de la salvación, pero no todo el tiempo está dispuesto a la restauración del caído, de un hijo caído, de una hija caída dentro de la iglesia. Enseña los fundamentos de la restauración, lo que es el perdón, el arrepentimiento, tantas cosas que estaremos hablando en el día de hoy, pero no la aplica cuando tiene que ver con la restauración de alguien caído. Y lamentablemente, todavía 15 años después de mi situación personal, he tenido que ver que me ha hecho daño más las personas dentro de la iglesia que los de afuera. Los de afuera solamente saben los que un día estuvieron dentro de la iglesia, o aún que todavía están dentro de la iglesia, que hablan. Y la mayoría tan falsa. Y para mí es impresionante. Yo escucho a una persona hablarme de mí a mí sin saber que hablaba conmigo. En otras palabras, fue una persona que se le habían dicho tantas cosas de mí, se le habían dicho tantas cosas, y cuando me encontró me preguntó si yo le servía al Señor. Le dije que sí. Él me encontró en mi negocio y me preguntó si yo le servía al Señor, y le dije sí, le sirvo al Señor. Y él me dijo: qué bueno, qué bueno. Yo no le sirvo al Señor, pero le serví al Señor antes. Yo dije ok. Y me dijo: yo espero que a la iglesia que tú no vayas sea la iglesia El Tabernáculo. Y yo le dije: fíjate, esa es la iglesia que yo asisto. Y él me dijo: lamento que asistas ahí, pues el pastor yo lo conozco de muy de cerca. Yo nunca he conocido a este caballero, pero el pastor yo lo conozco muy de cerca, y yo fui miembro de esa iglesia por tantos años, y yo me crié con el pastor de esa iglesia, y yo sé la verdad de quién es él. Y comenzó él a decirme a mí cosas de mi vida que nunca habían pasado. Se me dieron hijos y hijas que no tengo.
se me acreditaron tantas mujeres que yo ni conozco. Eh, Se me habló de tantas cosas aún dentro de la iglesia y como pastores, así, 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 así. Y, y yo le dije, wow, pues gracias por decirme todas esas cosas del pastor de la iglesia del tabernáculo, porque de verdad que es bueno saber esas cosas que tú me estás diciendo. Y él me dijo, lamento tener que decirte la verdad, pero esa es la verdad y yo lo sé porque yo la he experimentado. Y yo le dije, caballero, yo llevo muchos años en esa iglesia y yo nunca lo he visto a usted ahí. Seguro que sí, yo no sé, porque yo estuve ahí tantos años y conocí al pastor que estaba ahí y también. Y yo le dije, pero caballero, honestamente, yo llevo en esa iglesia desde el comienzo de ella y yo nunca lo he visto a usted ahí. Y él me dijo, bueno, yo creo que tú estás erróneo porque yo ahí estuve por tantos años y lo que yo hablo, lo hablo porque yo estuve cerca de el que es ahora pastor de esa iglesia. Y yo le digo, bueno, quizás usted estuvo y yo no me recuerdo. Le dije, ¿cuál es su nombre, caballero? Ha sido un gusto conocerle. Y él me dijo su nombre. Y él me preguntó, ¿y el suyo? Y yo le dije, mi nombre. Yo soy el pastor Jason Hernández, del que usted hoy habla. Yo soy el pastor de la iglesia que usted hoy ensucia. Yo soy el supuesto padre de tantos hijos, el supuesto hombre de tantas mujeres. Estas las cosas ahora usted me tiene que hablar, porque usted dijo que usted habla, porque usted conoce. Y yo no lo conozco a usted, nunca lo he visto, usted nunca ha estado en mi iglesia. Y ahora yo necesito saber de dónde estés, de por qué usted habla tan seguro y con tanta autoridad de mí y de la iglesia. El hombre comenzó a pedirme perdón, que perdóname, yo solamente estoy hablando lo que se me ha dicho. Y yo dije, sí, pero yo entiendo, si usted me estuviera diciendo, a mí se me dijo esto de él, pues yo lo comprendería, pero usted dice que usted lo está diciendo porque usted lo conoce y lo sabe. Y él me dijo, no, fue que a mí se me dijo esto, lo otro, y se me había dicho así, asado. Y fue triste el saber que fue un compañero ministro pastor el que decidió dañarle el corazón a una persona para hablar cosas que no son ciertas. Y ahora esa persona anda con una bala dentro de su arma y lo jala cada rato. Y si habló tan mal de mí, a mí, imagínese cuánto a otro. Sabiendo que todo esto porque gente que dicen ser ministros, gente que dicen estar en la iglesia, hacen esas cosas. Esta es la realidad a veces del evangelio. Yo quiero dejarles saber, antes que yo entre a esto, que hay gente los cuales lamentablemente tendrán que darle cuenta a Dios. Escúcheme muy bien. Si usted es de esas personas que no están suscritas a este canal, o quizás sí están suscritas al canal en el anonimato, y de verdad usted no está tan contento con nosotros, si usted es de unas personas de los que hablan de mi persona y hablan de mi padre como pastor y de otros pastores, a mí me gustaría que usted tomara atención a lo que estoy diciendo. Pues si usted está en un altar repitiendo las cosas que otro le dijo y usted lo habla con tanta certeza como si usted sabe que es verdad, usted no es inocente ante los ojos de Dios solamente porque usted está hablando lo que se le dijo. Usted comparte la mentira de otros y usted también se ha convertido en mentiroso. Usted entonces tiene las manos sucias, sangrientas, porque hay gente entonces que
han sido afectados por las palabras inciertas que usted quizás ha hablado solamente porque alguien se lo comentó. Y tendremos que darle cuenta a Dios. Porque yo he escuchado, como dijimos la última vez, tantas cosas que se han dicho. Se han hablado de mi pecado, mi caída, con una supuesta certeza, diciendo cosas que no son ciertas. Se ha hablado de mi niñez. Yo he escuchado a gente hablar del supuesto abuso de mi papá a mi persona, el cual no es cierto. He escuchado tantas cosas que gente ha dicho de mi padre que ha tapado pecado. Como dije, he escuchado de que supuestamente mis padres se están divorciando y vendiendo el edificio. He escuchado de cosas que supuestamente mi pastor y mi padre enseñó a la gente, cosas que no son ciertas. Y hay gente que tendrán que darle cuenta a Dios, porque hablar algo que no es cierto porque me lo dijeron, sin llamar y chequear si es verdad, es peligro. Y yo creo que la iglesia está llena de eso. Yo creo que la iglesia está llena de gente que no tiene la capacidad de llamar a otra persona para ver si lo que se está diciendo es cierto, de arreglar cuentas con su hermano uno a uno, como se dice la palabra, y de poder restaurar al que está caído si así es necesario hacerlo. Hemos cristianizado los celos, las envidias, los odios, las obsesiones. Hemos cristianizado todo eso con un supuesto celo de Dios, con un supuesto deseo de la santidad. Y yo creo que esto es peligroso. Mi vida en el Evangelio me ha expuesto a estas cosas. Me he mantenido lejos de las redes sociales porque las redes sociales, todas estas cosas, le da a uno una línea directa a la ignorancia, a la mentira y todas esas cosas. Y yo me he quedado lejos de todo eso porque lamentablemente más abunda la negatividad, la mentira, que la verdad. No niego que son herramientas que se pueden usar positivamente. Pero aún aquellos que quieren usar positivamente esas cosas, tienen que pasar por todas esas momentos difíciles. Yo llevo este canal ya por, yo no sé, 1 o 2 años, no sé ni cuánto tiempo lleva el canal. Y tengo que bregar con comentarios que la gente hace. Algunos superficiales y otros más profundos. Y todos ellos en la falsedad. Parte de lo que uno tiene que hacer, si uno se envuelve en estas cosas, se ve con estas cosas. Y yo he estado pensando en esto, he estado pensando en todas estas cosas. Mi padre está luchando con una enfermedad. Y cuando estas enfermedades pues aprietan y se ponen las cosas serias, empieza uno a tener conversaciones que a veces uno no quiere tener. Conversaciones de si esto pasa, que ocurra esto, que ocurra lo otro. Y cuando yo me siento a pensar, yo llevo tantos años escuchando tantas mentiras,
tanta negatividad, tantas exageraciones de personas que en sus ojos se ve odio, no se le ve unción, escúchame muy bien, no se te ve unción, se ve odio, los cuales no tienen otro mensaje, sino un mensaje obsesionado por ciertas cosas. Y cuando yo me siento a meditar en la vida de mi viejo, como uno dice, de mi padre, de mi pastor, y yo hablaba con mi esposa y le decía, cuando yo me siento a pensar en la vida de él, me doy de cuenta cuán grande era su carácter, cuán grande es el carácter de un hombre que escuchan tanta gente hablar tantas cosas y nunca ha visto la necesidad de contestar, porque él siempre ha dicho que Dios sea el que me defienda, y que la Biblia dice como quiera que todo lo que digan de vosotros mintiendo pues es de bendición. Y yo me quedo pensando y yo digo, wow, impresionante, de verdad, un carácter digno de imitar, que muchos, mientras estuvieron bajo la sombrilla de ese carácter, y era un carácter que los protegía, señalaban cuán grande era el ministerio, el servicio de este hombre. Pero cuando ese hombre tuvo que empezar a corregir ciertas cosas también que los incluían en ellos, es interesante cuánta gente están dispuestos a abandonar la sombrilla, la cobertura, e irse, y después entonces decir tantas cosas. Para mí es impresionante. Es parte. Judas con un beso entregó al maestro. Y con eso, a lo último, el Señor le dijo, con un beso me entregas, hermano mío. Y cuando yo pienso en qué es lo que el viejo me enseñó, no en libros, ni en estudios, ni nada, sino en su vida, me di cuenta cuán importante era para él predicar la sana doctrina, la obra. Y cuando se dice la obra, no es el concilio, no es la asociación, la obra es la iglesia, la obra es no la iglesia, el tabernáculo, es la iglesia del Señor. Siempre me mostró y me ha mostrado que fue un siervo de Dios, no un obrero de un concilio. Perteneció a concilios en Puerto Rico, perteneció a concilios después que estaba aquí, y después de un tiempo hizo su asociación, levantó una asociación, y aunque siempre estuvo trabajando para alguien, de verdad demostró que trabajaba para Dios, porque siempre era la obra, es lo más grande, la obra. Y si yo hago esto, la obra sufre. Si yo hago esto, el evangelio sufre. Impresionante. Un carácter que no se ve hoy en día. La gente no piensa dos veces en la obra para agarrar un video y hacer un video. La gente no piensa dos veces en la obra cuando usan los teclados para escribir. La gente no piensa en la obra cuando cogen un micrófono y dicen tantas cosas. La gente no piensa en la obra cuando cogen el teléfono y llaman. Y siempre me enseñó la obra era grande. Es bigger than me, es más grande que yo.
Yo soy parte de esta rueda, yo soy parte de este mecanismo, rueda entre rueda. Yo no soy la máquina, yo soy parte de esto. Y si yo no hago mi trabajo, pues entonces salgo y no puede correr todo junto. Y esto fue lo que él me enseñó. Pero lo que él me enseñó de su carácter como hombre de Dios y como pastor era lo que era la restauración. Su restauración, a los que fueron restaurados, la forma en la cual él trabajaba para el corregir, para disciplinar y para restaurar, para aquellos que recibieron eso como beneficio, se aplaudió. Para otros se interpretó de tantas diferentes formas. Se interpretó como tapador de pecados, se interpretó como tantas cosas que se han dicho. Eso se dice de afuera. Pero aún gente que hablan, son gente que un día recibieron el beneficio de una restauración. Hay obreros y hay pastores hoy que hablan mal de mi viejo pastor, como si no fue él el que salió a batear por ellos cuando concilios no los querían, cuando supervisores querían votarlos, cuando otros le quiso cerrar la puerta y él abrió la puerta para ayudarlos, para que pudieran levantar, porque ese era su instinto de la restauración. Y ahora, como todo perro herido, tiran a morder. Y yo creo que es impresionante. Y pues sentado hablando con mi esposa de las cosas que yo he aprendido de mi viejo pastor, me di de cuenta cuán necesitado está la iglesia del Señor en armarse de ese pensamiento. El viejo mío, yo creo que tiene mucho para compartir. Yo creo que yo he escrito un par de libros y de verdad siempre me hubiera gustado que él hubiera escrito uno. Y yo pues decidí que mientras él todavía está en vida, yo sacar estos videos que hablan del verdadero carácter de un hombre de Dios y lo que yo he aprendido. No lo he hecho directamente hablando de mi viejo pastor, aunque en estos minutos que he tomado sí. Pero de verdad que si yo estoy de pies, no por cómo él me trató como hijo. Eso es quien yo soy como hombre. Yo estoy de pies por cómo mi viejo pastor me trató como oveja. Cómo no me trató más duro a mí porque yo era su hijo, ni tampoco fue más flexible conmigo porque yo era hijo. Yo me acuerdo que en mi caída, como yo testificaba la última vez, acabadito de pasar por la caída, acabadito de yo sentarme, de como yo dije la última vez, se vuelvo a decir, si usted no ha visto el video, le recomiendo que vaya, que yo estaba sentado, como dicen en la iglesia, no estaba activo, basado a mi condición y mi proceso de restauración. Y yo me acuerdo que en un culto yo me moví para decirle algo a él o algo así. Y la iglesia en que nosotros pertenecíamos, en el edificio que estaba antes, tenía un altar en el medio donde iban los pastores, el predicador, y habían otros como si fueran pequeños altares o unas partes más bajas, unas tarimas. Entonces, porque si no eran el altar, eran como si fueran unas tarimas en donde se sentaban los músicos, estaba el equipo de sonido, y en el otro pues estaba un espacio vacío en donde la gente me oraba y todo eso. Y yo me acuerdo que yo me levanté y y me trepé en ese pequeño altar, fui donde él a decirle algo.
Y yo me acuerdo que mi papá escuchó lo que yo dijo, puso sus labios a mi oído y me dijo: Jason, bájate del altar. Que aunque este no es el altar donde se paran los pastores, esto es una extensión del altar. Y tu condición presente no te permite estar aquí. Y menos en medio de un culto. Y yo me bajé. No me señaló, no me gritó, no me esto, pero me lo dijo a mí. Son cosas que la gente quizás no saben, pero me da a mí entender que me trató como todos los demás. Ni más difícil, ni más flexible. Una sola línea, una sola expectativa. Porque la obra es más grande. Y para que yo aprendiera, para mi restauración. Porque es parte de la restauración, el reconocer en dónde estamos. Y por eso yo he decidido hacer estos videos. No he contado con él, no le pregunté si podía hacer los videos. Él se enterará cuando vea estos videos. Si lo estás viendo ahora, Pedro Hernández, eres un hombre digno de imitar. Nunca llegar a los tobillos del carácter de hombre que fuiste. Y hay un dicho en inglés que dice: the ones that care don't matter, and the ones that matter don't care. So the ones that care, they're always talking so much, they don't matter. They're just wannabes, never been anything, pops. But the ones that matter, us, the close ones, the ones that will keep your legacy alive, we don't care what they say. We know who you are. And I know you don't care what they say. But I wanted to do this while you're still alive. Because I don't need to defend you once you're gone. Once you're gone, you've met your goal. So I want to do this while you're still alive. Y por eso, pensando en eso, me di de cuenta que la iglesia está ausente de la restauración. Yo vi al viejo mío poner a gente que Dios le dijo que lo pusiera en posiciones, y después, cuando ellos estaban mal ante Dios, yo decirle: viejo, tienes que sacar a fulano que no está bien. Y él me decía: yo lo voy a aconsejar y yo lo voy a trabajar, pero lo saca el que lo puso. Si Dios fue el que dijo que se pusiera ahí, lo saca Dios. Yo nunca comprendí, porque yo le dije: tú eres el pastor, lo sacas tú. Pero él me decía: lo puso Dios, lo saca Dios. Y vi cómo Dios sacó a gentes de los lugares sin que el viejo se ensuciara las manos, sin que se cometiera un error. Ha sido, me enseñó en paciencia en el trabajo, seguridad en los pasos, de analizar los pensamientos, medir las palabras. Su frase que enseñó a tantos y se quedó en mí: dueño de lo que callo, esclavo de lo que hablo. Eso se nos enseñó. Y el cómo ser gente de restauración.
Puede ser que usted este video le aburra porque no estoy gritando, ni señalando, ni mencionando nombres de otros en lo que la iglesia se ha convertido. Los canales de YouTube de mucha gente no deben llamarse asociación de nada. De verdad que deben llamarse circos. Circos pentecostales, circos de iglesia de santidad, en donde lo que se hace es entretener a aquellos que le encanta la envidia, demostrar la falta de ética, la falta de carácter, la falta de dignidad, de comportarse como es digno del llamado. Y la gente, yo hablo de ética y la gente piensa de ética de instituto. Yo no estoy hablando de ética de instituto, yo estoy hablando de la ética que Dios pone en el carácter, una forma de comportamiento, unas reglas de comportamiento del hombre de Dios. Pablo dice que nos comportemos como es digno de la vocación, como es digno del llamado, como es digno de la carrera. Si usted me permite tomarme un tiempito más de lo que más llevo hablando, y si le importa, me gustaría visitar la Biblia para poder corroborar el comportamiento, el carácter, las enseñanzas que se me han dado a mí como pastor, como oveja, que me lo dio a mí mi viejo pastor, que me lo ha dado a mí la gente que lo han hecho, corroborar su comportamiento con la Biblia. No por un versículo, como la gente utiliza un versículo para tomar sus propios comportamientos y para excusar su comportamiento, sino como la Biblia nos enseña. Así que yo voy a hacer lo más rápido posible, aunque tengo unos versículos bíblicos, estoy con la Biblia y quisiera hablar ciertos puntos y después los dejo ir. Para aquellos que consideran que esto es un buen estudio que estamos dando, o si usted está de acuerdo con lo que estamos diciendo, te pido que le des un thumbs up al video ahora mismo, solamente para medir quién está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Dale un thumbs up. No está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, dale un thumbs down, no hay problema. A mí no me molesta. El thumbs down solamente me deja saber que alguien vio el video. Y si usted da un thumbs down, a mí usted no me hiere el corazón. Usted solamente me deja saber cómo usted se sintió para el video. Algo a usted no le gustó, usted puso un thumbs down. Algo a usted le gustó, puso un thumbs up. Solamente lo puso down para fastidiar, como dicen uno de los puertorriqueños. A mí no me fastidia, honestamente, no me molesta. No me molesta. Y los comentarios, si es algo positivo, lo dejo. Si es algo negativo, quito los comentarios. Tengo el derecho de hacerlo como el dueño del canal. Y yo no estoy para alimentar la negatividad. No lo estoy. Ni tampoco para hacerle daño a la obra. No a mí. Hermano, yo llevo 15 años sufriendo. Cuánta cosa se dice. Todavía en el 2020 yo hablo de las cosas como si hubieran pasado ayer. Parte de mi retribución, parte de lo que yo tengo que vivir. Hay que vivir con eso, no hay problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero si usted está de acuerdo, denle un thumbs up al video para que por lo menos la próxima persona que venga vea un video que usted dijo que le gustó. Si no le gustó, denle un thumbs down también. No me molesta. La iglesia y la restauración. Y le pido al Dios de los cielos que tome el control del restante de esto, Dios mío, pues es tu palabra, que no le haga yo violencia a tu palabra y que salgamos de aquí ministrados por ella. Te doy las gracias porque yo sé que tú lo haces en tu nombre, Jesús. La iglesia y la restauración. Antes de entrar a la iglesia y la restauración, quisiera hablar de Dios y la restauración. ¿Ok?
que ha puesto Dios en la Biblia y que nos ha enseñado a nosotros de cómo piensa Dios. Déjame acomodar esto que usted no se me caiga. No se caiga. ¿Qué piensa Dios y qué herramientas ha puesto Dios para la restauración? Bien, vamos a ver. Vamos a empezar con el arrepentimiento y la confesión. Número 1, confesar el pecado es ponerse del lado de Dios. Escuche muy bien. El arrepentimiento y la confesión. Confesar el pecado. Para mí, confesar el pecado es ponerse del lado de Dios. Porque yo digo que es ponerme del lado de Dios. Cuando yo confieso mi pecado, cuando yo confieso mi situación, yo me pongo al lado de Dios. Porque yo estoy nombrando a mi situación como Dios nombra mi situación. Y por ende, yo me pongo al lado de Dios diciendo, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando yo cometo un pecado, y yo peco ante Dios, pero le dice que el que dice que no peca es Dios mentiroso. Pero cuando nosotros fallamos y pecamos ante Dios y nosotros confesamos nuestro pecado, nosotros estamos aceptando que lo que yo hice, lo hice y estoy de acuerdo contigo que está mal. ¿Usted me entiende? ¿Se acuerda cuando el profeta fue donde Saúl y le dijo que tú has hecho o tú has actuado locamente? Saúl decía, yo no actué locamente, yo me esforcé. Yo hice lo que tenía que hacer. No hubo una aceptación, no hubo una confesión de pecado porque yo no veo mi situación como tú la ves. Yo no estoy de acuerdo que lo que yo hice está mal. Cuando yo confieso mi pecado, yo me pongo del lado con Dios y le digo, yo entiendo que lo que yo hice está en contra de lo que tú dices. Yo le estoy llamando pecado a lo que tú le estás llamando pecado. Y lo hice yo mismo. Samita decía, no porque vaya en contra mía, por eso cambia. Cuando yo miento, yo le digo al Señor, yo confieso que he mentido. Yo entiendo que esto que yo hice es mentira como tú le llamas mentira. Desobediencia como tú le llamas desobediencia. Es esto como tú le llamas. Yo me pongo al lado de Dios y le digo, yo confieso que yo veo mi situación como tú la ves. Traigo obviamente un arrepentimiento, un cambio de mente. Literalmente arrepentimiento es cambiar de camino, dar una vuelta y cambiar de mente. El arrepentimiento es no decir yo me siento mal porque me encontraron. Eso no es arrepentimiento, eso es solamente sentirse mal porque me señalaron mi error. Arrepentimiento es yo confieso que lo hice mal y yo le doy la espalda y camino del otro lado de lo que estoy haciendo. Así que hay que confesar el pecado, dispuesto a aceptar el peso de la consecuencia con la actitud de no volver a caer en lo mismo. Eso es arrepentimiento. Cuando yo confieso, yo me pongo al lado de Dios. Cuando yo estoy dispuesto entonces a aceptar el peso de la consecuencia, yo me arrepiento aceptando el peso de la consecuencia con la actitud de no volver a caer en lo mismo. Vamos a ver qué dice los Salmos. Voy a ir por la Biblia, gloria sea el nombre de Jesús, así que sígame un momentito y no la tengo escrito en la tableta, así que hoy nos vamos a mover por la Biblia. Pero Salmo, el capítulo 51, y vamos a estar visitando los varios versículos. Mire lo que dice el capítulo 51, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No está pidiendo solamente lávame porque estoy medio sucio. Lávame más y más de mi maldad. Confiesa y límpiame de mi pecado. Mire el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 12, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Pero vamos entonces al Nuevo Testamento, Primera de Juan, el capítulo 2. Mire cómo dice Primera de Juan, capítulo 2. Vamos por la Biblia, amados hermanos, porque la restauración
es algo bíblico, y si nosotros solamente damos nuestra opinión puede ser que estemos erróneos, pero la Biblia no se equivoca. La Biblia es la profecía más segura. Mire bien, primero de Juan capítulo 2 versículo 1 a 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Nos deja entonces saber la Biblia de que si hemos pecado tenemos abogado, alguien que aboga por nosotros. Por eso, una de las cosas que vemos en la restauración es que Dios ha permitido el arrepentimiento y también en la confesión de nuestro pecado. No solamente eso, sino tenemos que entender que Dios es un Dios perdonador y que su perdón es un perdón inmediato. Gloria sea el nombre de Jesús. Es un perdón inmediato. No se juega con el perdón. Si nos quedamos ahí mismito en el libro de Primera de Juan, pero antes de ir a Juan, déjeme ir aquí. A ver si le consigo este versículo. A ver si tengo el versículo correcto en la Biblia. Si quiere, comparte este video con alguien que quizás usted cree que le caiga bien. Gloria a Dios. No se lo mande a alguien que usted cree que le va a caer mal. No se ponga a usar los videos como tiraera, hermano. De Jehová, dice Daniel capítulo 9, versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Dios nos perdona si es un perdón inmediato. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Primero de Juan, capítulo 1, el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor entonces ha puesto el arrepentimiento y la confesión. Ha puesto el perdón de nuestros pecados. Estas son las cosas, las herramientas que Dios ha puesto para la restauración nuestra. Pero no solamente eso, sino que hay una representación humana. Una representación humana en la restauración. Escuchen bien lo que yo escribo aquí. Se necesitan de personas que ayuden a sobrellevar los sufrimientos y cosas que vienen en el proceso de la restauración. ¿Usted no sabía eso? El proceso de la restauración es difícil. El proceso de la restauración es un sufrimiento. Es un sufrimiento que envuelve tantas emociones. Una emoción de culpabilidad, una emoción de desesperación, de falta de esperanza, los sufrimientos del señalamiento, los sufrimientos de lo que el diablo acusa, los sufrimientos de aquello que yo hice sufrir, depende cuán grande o cuán leve sea el pecado que uno comete o la caída que uno tiene. La restauración está llena de sufrimientos y un proceso que hay en la restauración, y para eso se necesita una representación humana. Dios ayuda, Dios está ahí por nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Dios ha llamado a sus siervos a que ayuden en estas cosas. Miren lo que dice la Biblia. Pablo le escribe a los Gálatas en su capítulo, en la carta a los Gálatas, el capítulo 6, los versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios. Necesitamos una representación humana en la restauración, y Dios lo ha establecido porque está en la Biblia. Y esto requiere una humildad y una honestidad. ¿De quiénes? De los representantes humanos, de los agentes de Dios, de los siervos de Dios, los cuales aquí dice vosotros que sois espirituales. No todo el mundo puede ser parte de la restauración, pero aquellos que son espirituales pueden ser parte de la restauración. El otro punto que el Señor puso es la restitución. La restitución. En la restauración, Dios ha establecido la restitución. Restitución, ¿qué significa esa palabra? El restablecimiento
o recuperación del estado que antes tenía. Hoy en día, amados hermanos, la iglesia del Señor está dispuesto a perdonar, pero no a restituir. Está dispuesto a hacer tantas cosas, pero no a dar la oportunidad a que una persona pueda regresar y restablecer y recuperar el estado que antes tenía. Eso yo sé que está controversial, para mí que eso es un poco controversial porque cada caso es diferente, cada caso depende de lo que se haga, depende las consecuencias, depende de qué ocurre, no estamos tratando los casos individuales independientemente, estamos hablando de la restauración completa, pues hay que también hablar de la restitución, porque la restitución es parte. Yo hablaba en el primer video y decía que la gente no entiende que Dios dice que le escribió el ángel, le escribió a los ángeles de la iglesia. En el libro de Apocalipsis, y a la iglesia de Éfeso le dice: tengo una cosa contra ti, y es que tú has dejado tu primer amor. Pero le dice: regresa donde has caído, vuelve a tus primeras obras. Hay una conversación que se está hablando de la restitución. La restitución era parte de la ley. Si usted quiere anotar por ahí, Levítico 6, capítulo 4, habla de que cuando alguien hacía algo en contra de hermano, tenía que restituir. Eso era algo que se había que hacer en la ley, pero ahora es un elemento sanador para el caído. Otro punto. El servicio y la congregación que Dios ha estipulado y ha utilizado para la restauración. El servicio y la congregación. Escuchen muy bien. La comunión, la palabra y el servicio constante serán parte de la renovación y el crecimiento espiritual. Esto es interesante porque la iglesia, para aquellos que caen, tienen algo que se le llama la disciplina. Es algo que ha estado establecido en la iglesia tradicionalmente, en el cual se le pone disciplina a una persona. Mi viejo pastor siempre me enseñó que la disciplina era algo que se hacía para la restauración. Por eso las medidas de las disciplinas hay que verlas, porque hoy en día las disciplinas parecen más castigos que un proceso de restauración. Disciplina, por lo menos en la iglesia que yo me crié, la disciplina era así, que la persona perdía las posiciones que tenía en la iglesia, se le quitaba esto, lo otro, no podía tener parte por un tiempo en la iglesia. Sin embargo, el hermano Pedro, mi viejo pastor, siempre enseñó de asegurar de que la disciplina no se le quitará la libertad. Hoy en día vemos gente que están sentados solamente en un banco. No pueden danzar, no pueden alabar, no pueden esto, no pueden lo otro. Cogen un banco, lo pintan de rojo y ahí lo sientan. Y todo el mundo tiene que saber. Yo escuché de un caso donde unos jóvenes cayeron en pecado y parte de la disciplina era que ellos tenían que arrodillarse en todos los cultos para pedirle perdón a la iglesia. Donde Dios pidió, en la primera vez que ellos pidieron perdón, Dios lo perdonó, pero a la iglesia había que pedirle perdón todos los días porque esa era parte de la disciplina. Mira, amado hermano, eso quita lo que es el servicio y la congregación. Se divide la congregación, el calor de las iglesias, la hermandad y la armonía del pueblo se le quita y se divide tanto y tanto, en donde la restauración es imposible y la restitución es imposible. Mas sin embargo, Dios permitió que la iglesia, entre ellos mismos, el cuerpo, entonces pudieran levantarse para que nosotros nos animáramos los unos a los otros. Así que en este tiempo Dios aparentemente tiene más misericordia que los mismos hombres. Por alguna razón, dijo David, me refiero a caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque en tus manos encontraré misericordia. Ahora bien, la iglesia en la restauración de los caídos. Por lo general yo no chequeo mucho el reloj, pero la cámara que tengo al frente de mí me deja saber exactamente cuánto tiempo yo llevo grabando y eso me está desesperando. Y también perdí un poco de tiempo al principio hablando de ciertas cosas, pero no te pierdas esto. Muy bien, la iglesia en la restauración de los caídos. La restauración es para aquellos hermanos que han sido sorprendidos en alguna falta, como dice Gálatas capítulo 6, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, para aquellos que han caído en algún pecado público y se arrepintieron, o para aquellos que no fueron públicos, pero ellos mismos han confesado que han caído. Estas personas son personas que merecen la restauración. ¿Qué debemos tomar en cuenta en la restauración? Bueno, hay una serie de principios
que hay que tener en cuenta a fin de hacer una correcta restauración. ¿Cuáles son estos principios? Voy con la Biblia, así que vamos por ahí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El arrepentimiento y la obediencia, que es parte del hermano caído. El arrepentimiento y la obediencia. ¿Qué versículos podemos ir? Mire lo que dice, 2 de Corintios. Déjame ver cuán rápido soy en el día de hoy encontrando estos versículos de la Biblia. 2 de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, nosotros tenemos que tener como principio que Dios estableció el arrepentimiento, no para que traiga tristeza, sino para que traiga salvación. Mateo capítulo 3, el versículo 8. Vamos, deditos, vamos, cooperen conmigo, que vamos rápido en el día de hoy. Mateo capítulo 3, versículo 8, gloria sea el nombre de Jesús. Dice así la Biblia: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué principio tenemos que tener en la restauración? Si hay frutos de arrepentimiento. Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas el capítulo 15, gloria sea el nombre de Jesús, versículo 7, 15, 7. Aleluya. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Voy a leerlo y lo voy a dejar ahí, que él se explica solo. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Obviamente esta es la parábola de la oveja perdida que se dejó 99 para buscar una. Y si Dios mismo nos enseña que necesitamos la búsqueda de esa oveja que está perdida, hay que recordar en la restauración que el arrepentimiento es importante. Es imposible que una persona que demuestre arrepentimiento no tenga los beneficios de la restauración. Número 2, discreción por parte de los restauradores y las partes involucradas. Discreción, privacidad, que es la razón por la cual a nosotros nos enseñaron, mi viejo pastor me enseñó a mí por comportamiento, por lo que nosotros veíamos, que los casos él todos los trataba con discreción. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho: rebeldía pública, corrección pública; rebeldía privada, corrección privada. En otras palabras, no tengo por qué, si yo estoy predicando y yo veo a un hermano en la parte de atrás que está con la cara o está con esto, y yo cojo el micrófono y yo interrumpo el mensaje para atender esa rebeldía privada que nadie ve, yo llamo la atención a algo que no fue público. Sí, se hizo en la iglesia, pero nadie lo vio, y ahora yo interrumpo. Y todas las demás personas entonces son afectados por lo que yo hice como pastor. Mi regla siempre ha sido rebeldía pública, corrección pública; rebeldía privada, corrección privada. Si hay un caso el cual es privado, pues entonces debe darse y tratarse privado. Que lamentablemente hoy la gente dice que eso es tapar pecado, porque todo el mundo cree que tiene el derecho de saberlo todo. Esos son la misma gente que confiesan sus pecados ante Dios calladito, que se atiran en el altar y calladito dicen: Señor, perdóname por esto y por esto. Y Dios no suena voz de trompeta en ese momento para decir: sí, perdono tú esto, perdono. O sea, el Señor también da la discreción de esas personas, y más sin embargo nosotros no queremos dar discreción en la restauración de hoy en día, y entonces se utiliza lo que es supuestamente el tapar pecado. No voy a tocar tanto el tema de lo que es tapar pecado, porque yo creo que tapar pecado sin restaurar entonces es tapar pecado. Pero cuando lo que se está haciendo es una restauración, ahora cuando yo digo discreción, no es que se deja todo como si, por ejemplo, en mi caso, yo solté mis posiciones, yo solté todas mis posiciones, todas mis responsabilidades de la iglesia. Pues yo, cuando pasé mi momento de la caída, suelto todo.
Obviamente los que están alrededor dicen algo pasó porque hubo un cambio. Sin embargo, no se discute ciertas cosas porque ninguno de ellos estaban envueltos en lo que está pasando. Hay gente que saben, hay gente que no, hay gente que después se terminan enterando y hay que bregar con eso. Pero cómo se trata el caso es conforme a la Biblia, es con discreción. ¿Cómo yo sé que es conforme a la Biblia? Mire lo que dice Mateo, capítulo 18, Mateo, capítulo 18, versículo 15. Aleluya, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, mas si no te oyere, toma aún a uno o dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay unos pasos establecidos en la Biblia y entre ellos habla de la discreción. Dice, si tu hermano peca contigo. Sí, estamos hablando de casos entre uno u otro, pero es la misma forma que se usa en la iglesia, como tiene que ver con la restauración. Si es contigo la cosa, si es algo privado la cosa, brégale con ellos a solas, porque sería en contra de los estatutos bíblicos de que yo trate públicamente un caso que se supone que se trata a solas. Si no quiere bregar a solas, búscate testigos. Si no quiere bregar con testigos, llévalo a la iglesia. Y si no quiere llevar a la iglesia, es interesante que dice, si no quiere bregar con la iglesia, con la expectativa de que la iglesia también tenga discreción. Eso se ha eliminado en la iglesia hoy en día. Hoy en día la gente hay que pedirle a los diáconos oficiales de la iglesia que firmen un papel que diga que todo lo que pasa es confidencial, porque hoy en día lo que pasa en reuniones se le dice a todo el mundo. Pero ese no es el tema. Pero hay que tener discreción. Santiago capítulo 5. Vamos a ir a la Biblia, Santiago capítulo 5. Vamos, rápido, que el reloj dice que estoy tarde. Pero si corro mucho tiempo, pues entonces yo doy una tercera parte a esto. Pero no lo quiero hacer así. Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mira, amados hermanos, es interesante que lo que nos manda a nosotros es busca la forma de hacer que tu hermano se arrepienta y vuelva del pecado, del error de su camino. Hay una discreción que tú tienes que hacer con tu hermano para que mientras tú intentas de buscarlo, si no se trata de esa manera, amados hermanos, se cierran las puertas a la restauración, porque se abre la puerta a la división, a los sentimientos, a que la gente haga lo que tenga que hacer y lamentablemente se quitan las reglas de lo que hasta en su casa usted dice que se haga. Porque hasta en su casa usted le dice a sus hijos que lo que pasa en su casa se quede en su casa. Que la ropa interior se lava en la casa. Esas reglas se aplican para todos los demás. Sin embargo, para la restauración en la iglesia no se quiere llevar a cabo. Déjame terminar con el libro de Proverbios en este punto. Proverbios. Estoy corriendo por toda la Biblia en el día de hoy. Y tengo al frente de mí una Biblia que es inglés y español, que es la Biblia que nosotros usamos en la iglesia ahora porque tenemos hermanos americanos. Aunque este estudio pues lo he dado en español solamente, pero Proverbios capítulo 10 versículo 12 y la Biblia inglés español hace las páginas, son muchas las que hay que pasar porque es doble todo. Pero Proverbios capítulo 10 versículo 12, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá toda la falta. Viste, mi hermano, no es cubrir pecado, es cubrir faltas. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Que el que tropieza y se cae en pecado, el amor cubre las faltas. Hay una diferencia entre una persona que cae en pecado y una persona que se entrega al pecado. Uno es un tropiezo y una caída, y el que dice que está firme, mire que no caiga. Pero el otro es uno que se entrega y practica el pecado. Cuando una persona trata el caso con discreción, no está cubriendo ni tapando pecado. Está haciendo lo que dice la Biblia. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas.
porque el deseo es la restauración. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Bueno, misericordia por partes de todo. Mire lo que yo escribo aquí. Una nota. Los restauradores. Eso soy yo. En un día yo fui el restaurado. Ahora me toca ser un restaurador. Todos nosotros que hemos sido perdonados por el Señor, en un día fuimos restaurados. Y ahora nos toca ser restauradores de otros que vienen o se caen en el camino. Los restauradores deben actuar sabiendo que no son jueces divinos. No somos jueces divinos, sino que somos siervos. Que nosotros somos siervos y agentes de restauración. El juez es Dios. El que da el castigo por el pecado es Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que lo que hacemos en la iglesia no es castigar, es disciplinar para restaurar. ¿Usted me está entendiendo? No es castigar, porque el castigo no trae nada. Solamente lo hiciste mal y te voy a pegar. Te voy a dar, te voy a castigar. Eso no es lo que la iglesia debe ser. Y todo el que trata una disciplina como un castigo, lo que quiere es asegurarse que la persona reciba un castigo. Usted lo que le hizo fue que lo metió en cárcel, no lo restauró. Por eso tiene que haber una actitud de restauración. Para esto, vamos a la Biblia. Sigo buscando la Biblia. No le voy a cortar y decirle, búsquese estos versículos. Vamos a la Biblia. Dice 1 de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. No hubiera traído otra Biblia. Primera de Timoteo. Ok, muy bien. Capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Pablo está hablando de él mismo y está diciendo, yo fui así, 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 pero por misericordia fui recibido. Porque lo hice por ignorancia, por incredulidad. Si el Señor mismo nos trata a nosotros con misericordia, ¿por qué nosotros no? Pero por esto fui recibidos a misericordia, versículo 16 en ese mismo capítulo 1. Por esto fuiste recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Regresemos a Santiago. Santiago, bendito sea el nombre de Jesús. Y después para el colmo de los colmos. Santiago. Después para el colmo de los colmos, mi hermano. Los deditos no me quieren funcionar. Las páginas que no de esto y no. Estamos en el tiempo del COVID y uno no puede estar porque no sé qué toque. Voy a ponerme una máscara. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No voy a decir más nada, lo voy a dejar ahí porque yo creo que eso lo dice todo. Gloria sea el nombre de Jesús. Bien, Lucas 6:36, ya que vamos de atrás. Vamos entonces a parar en Lucas 6:36 antes de llegar a Mateo. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. El versículo antes de eso dice: amad pues a vuestros enemigos, haced bien, presentad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque eres benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y terminamos en el libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 7, donde dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Principios que tenemos que tener en cuenta en la restauración: la misericordia. También tenemos que tener en cuenta la actitud del restaurador. Debe ser una actitud humilde y mansa, de humildad y mansa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Colosenses, el capítulo 3, el versículo 12, gloria sea el nombre de Jesús.
Colosenses capítulo, estamos practicando, aquellos que no saben, no se equivoquen, porque yo ando con la tableta para arriba y para abajo, no quiere decir que no se buscan los libros de la Biblia. Hay que encontrarlo, siervo, hay que encontrarlo. Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Está hablando de la falda. No, eso no es lo que estamos hablando. Vamos a seguir el versículo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué nos vestimos? De extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La actitud del restaurador debe tener esto. Debe estar vestido de estas cosas. Efesios 4, gloria sea el nombre de Jesús. El versículo 32, Efesios 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Primera de Pedro 3:8, yo creo que es lo que dice ahí. Ahí se unir los dos versículos juntos y no se ve claro, pero vamos a ver qué dice Primera de Pedro capítulo 3. Vamos a chequear si es el versículo 8. Finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Regresamos a Santiago una vez más. Aleluya, Santiago. Ay, Santiago, ayúdame, Señor. Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y regresando, como escribe Pablo a los Efesios, a su carta, en Efesios el capítulo 5, los versículos 1 y 12, pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Hay que andar como Cristo andó, amor como también Cristo nos amó. Recordando siempre la actitud del restaurador, recordando siempre quiénes son y cuál es su condición delante de Dios. Ahorita leímos Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2, donde decía que si tú sorprendes a alguien en pecado, dice que tú bregues con ese caso considerándote a ti mismo. Pero vamos para la Biblia, gloria sea el nombre de Jesús. Gálatas, en el capítulo 6, en ese mismo capítulo 6, versículo 3, me parece que en el 1 él dijo, restaurarle el espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo. El versículo 3 dice, porque el que se cree que es ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Acuérdate, la actitud del restaurador es una consciente de quién es. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a regresar a Santiago de nuevo. Vamos a regresar a Santiago. Y Santiago dice en el capítulo 1, aleluya, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y refrenar la lengua no solamente está hablando del bochinche, sino refrenar la lengua es saber cómo hablar y cuándo hablar. Gloria sea el nombre de Jesús. Déjenme ver qué otro versículo podemos poner por ahí. Vamos a chequear qué dice Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dios mío. Primera de Corintios también en ese libro, capítulo 10, el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No olvidando lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 4, cuando dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esto la gente, voy a leer esto una vez más. No voy a hablar mucho porque no estoy con tiradera para nadie, pero yo quiero que usted escuche esto. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
hasta ahí. No voy a decir más nada de eso. ¿Qué otro punto tenemos que tener en cuenta? Que la persona y Dios y el tiempo determinará la restauración definitiva. Escuche, la persona, Dios y el tiempo son los que van a determinar cómo está la persona, cuál es su actitud, el Dios con esa persona y el tiempo que Dios determine es lo que determina una restauración, no el tiempo que da una disciplina. Usted puede dar una disciplina a una persona de 6 meses y esa persona va a estar restaurado en 3. Y el resto de los otros 3 meses solamente está cumpliendo la condena que le dio el hombre. Como también usted puede ponerle 3 meses de disciplina a una persona y le cogió 3 años en restaurarse. Quien determina la restauración no es el hombre. Quien determina la restauración es la persona que cayó, su condición con Dios y el tiempo, que es el que nunca ha mentido. Dios y el tiempo no mienten. Voy a terminar esto. Y le he puesto consejos para alguien que quiere restaurarse. ¿Qué yo le aconsejaría a alguien que necesita restaurarse y quiere restaurarse? Número 1, una aceptación de la responsabilidad personal. No voy a entrar en detalles porque no tengo tiempo para eso. Pero en mi situación, cuando llegó el momento de la restauración, hubieron ciertas cosas que ocurrieron alrededor mío que envolvieron a otras personas en el cual hubieron injusticia. Todavía hasta la fecha de hoy, no todo el mundo sabe la verdad. Gente que estaban envueltas decidieron no hablar más de la verdad. Otros hablaron de lo que ellos pensaron. Otros hermanos se envolvieron en otras diferentes cosas. Y la cuestión fue que como hubieron ciertos errores que se cometieron alrededor, habían ciertas cosas que yo veía como injusticia. De momento el diablo quiso en mí quitar la atención de mi responsabilidad y la enfoqué en los errores que cometieron otros, en cómo tratar mi asunto, en la injusticia, en cómo trataron al hermano Pedro, pensando que el hermano Pedro estaba haciendo esto cuando él estaba haciendo esto, que siempre ha hecho esto, y tantas cosas comenzaron a ser el punto de atención en el cual el diablo quiso mover mi mente y dañar mi corazón con gente. Entonces ahora mi atención no era tanto en mi restauración personal, sino que se empezó a enfocar en los errores que yo vi que otra gente cometieron y la injusticia que yo consideré que mucha gente había cometido. No quiere decir que no cometieron errores y tampoco no cometieron injusticia. Lo que quiero dejarles saber es que el diablo quiso sacar el enfoque y de momento yo no recibo restauración si no tengo una aceptación de la responsabilidad mía. Sí, ya yo había confesado, sí, ya yo me había parado en la iglesia y había pedido perdón a la iglesia públicamente, había hecho esto, vuelvo a repetirlo, si usted quiere escuchar el testimonio, escuche la primera parte. Pero después de eso hubieron ciertas cosas que siguieron ocurriendo, los cuales por un tiempo fueron para mí la atención. Y Satanás quería que yo me enfocara en esas cosas para que yo no pudiera arreglar restauración. Porque la restauración necesitaba de mí una actitud de humillación y de aceptación a lo que yo había hecho y lo que yo necesitaba. Pero por un tiempo empecé yo a enfocarme y es difícil humillarse cuando uno piensa que otro está haciendo injusticia y empieza uno el sentido de esto no es justo, esto, lo otro. Si yo le diera un consejo a la persona que necesita la restauración, le diría: acepta la responsabilidad personal tuya. Más nada. Mira, déjame enseñarte algo. Porque a veces nos sentimos así. Mira, el libro de Salmo, capítulo 41. Capítulo 41, el libro de Salmo, el versículo 4. Dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Cuando yo asumo esa responsabilidad, punto. Vamos a partir de aquí. No importa lo que esté pasando, vamos a partir de aquí. El salmista también, el capítulo 51, versículo 4,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La actitud contra ti solo he pecado. Puede ser que yo haya envuelto a otras personas, pero para la restauración personal uno necesita aceptar la responsabilidad personal de lo que uno ha hecho. No delegar responsabilidad a Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 13, este no lo voy a buscar por cuestión del tiempo, pero Santiago 1:13 dice: si alguien es tentado, que lo diga que Dios es el que lo tentó. No empiece a decir: esto fue Dios que me permitió que yo pasara por esto. No es momento de delegar la responsabilidad a Dios en esto. Es momento de aceptar que yo soy el que necesito. Tampoco a otras personas debemos empezar a delegar responsabilidad, aunque hayan personas envueltas en el asunto, aunque hayan personas envueltas en el asunto. Cuando uno comete un error y quiere ser restaurado, uno necesita solamente bregar con mi responsabilidad. Cada uno brega con su responsabilidad personalmente. Mire, Gálatas, regreso a Gálatas 6. Aleluya, el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cada uno someta a prueba su propia obra. Yo puedo decir: pero fulano me llevó, fulano me tentó, fulano me incitó, pero ella me dijo, pero él me dijo, pero me engañaron, pero esto, pero lo otro, fue una trampa, fue esto, fue lo otro. Todas las cosas que uno pueda decir, y créeme que yo he estado en esa posición. Pero yo tengo que poner a prueba mi obra, no importando qué hizo todo el mundo. Se supone que yo no hubiera hecho esto, se supone que yo no hubiera dicho esto, se supone que yo no hubiera estado allí, se supone que yo no hubiera hecho esto. Por eso yo, cuando a veces la gente me dice cosas que no son ciertas de mi condición o de mi condición pasada, estamos hablando de lo que pasó hace 15 años atrás, cuando yo escucho esas cosas, hay veces que yo digo, me dan ganas de hablar así, tan, no, así fue que pasó, no pasó esto, no, de verdad esto. Mas sin embargo, es que la culpa es mía. ¿Tú me entiendes? Yo estoy envuelto en esto. Yo cometí el error de envolverme en cosas y ahora tengo que bregar con esto. No, pero lo que están diciendo es mentira. Allá ellos con Dios. Si yo no hubiera estado en esto, no estuvieran en este revuelo. Yo tengo que, conforme al capítulo 6, versículo 4 del libro de Gálatas, cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Quién hizo? ¿Quién no hizo? Esta es mi responsabilidad. Y yo asumo mi responsabilidad. Y entender que la restauración de nosotros no depende de lo que otros hagan. Si usted se pone con que, bueno, si no hacen así conmigo, yo jamás me voy a restaurar porque se supone que me traten así, se supone que, amado hermano, la restauración de nosotros no puede depender de lo que hagan otros con nosotros, porque vivimos en un tiempo en donde la restauración no está en la noticia de muchos. Romanos capítulo 14, versículo 6 dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ese mismo capítulo en el versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Esto la gente no lo quiere vivir hoy en día, pero tenemos que entender que yo doy cuenta de mí mismo. En la restauración, acepta tu responsabilidad ante Dios y que todos los demás acepten su responsabilidad delante de Dios, que es lo único que yo puedo controlar, lo que Dios piensa de mí. Porque al fin y al cabo, ¿qué dicen la gente de mí? No me llevará al cielo. Y cuando lleguemos al cielo y el día donde Dios dé los galardones, yo espero que Él me dé el galardón a mí porque yo decidí dedicarme a mi restauración. Mientras quizás otros ni lleguen o no reciban su galardón porque fueron parte de tropiezo en mi restauración. Pero cada uno que le dé cuenta a Dios. ¿Qué más te aconsejo? Asume una actitud de compromiso y una firme disposición para obedecer. Tienes que comprometerte con tu restauración. Yo no sé qué Dios me va a llevar. No sé qué Dios va a hacer conmigo. Pero comprométete con tu restauración. Asume una posición de compromiso a tu restauración. Esa posición de compromiso te va a llevar a una posición de obediencia para que podamos ser ensaltados ante el Señor y al frente de los que están alrededor de nosotros. Para eso hay que asumir. Cuando yo me siento y yo digo, ahora
tanto tiempo sin yo decir nada, no dije nada porque se me dijo, tranquilo. No, que si esto, que si lo, tranquilo. No, tranquilo. Y yo he tenido que comprometerme con él. Tengo que hacer un compromiso para mi restauración, para mi familia, para la iglesia, para esto, que es lo que importa. Y no puedo preocuparme de lo que la gente diga de afuera. Así que, consejo número 2, actitud de compromiso y una firme disposición para obedecer. A mí me importa mi restauración más que los demás. Mire esto, Isaías 26, capítulo 3, Isaías 26, versículo 3, Isaías 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Voy a repetirlo, Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahora bien, mira cómo ese versículo lee en esta versión. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Al de firme propósito quedará en perfecta paz, porque en ti confías. Asume una actitud de compromiso al propósito, que es la restauración. Y el que tiene un firme propósito queda en perfecta paz, porque en él confía. Lo último, ¿qué más te debo decir? Elimina los obstáculos. ¿Cuáles obstáculos? Número 1, el obstáculo que te va a llegar a ti de decir, quizás Dios no me quiere, restaurar, Dios no me escucha. Primer obstáculo, ¿quiere Dios hacer algo por mí? Sacúdete de ese pensamiento. Mira, tú no eres el único. Mira cómo el salmista hablaba, Salmos 42, versículo 9. Salmos 42, 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de mi enemigo? Pero mira cómo a veces nos dice, ¿por qué te has olvidado de mí? El salmista decía, a veces me siento que se ha olvidado de mí. Mira cómo Job hablaba. Job, el libro de Job, el capítulo 30, versículo 20. Estoy terminando, amado hermano. Estoy terminando. Gracias por todavía estar ahí. Si todavía está ahí. Job, capítulo 30. Gloria sea el nombre de Jesús. Si en este momento usted está aquí viéndolo desde el principio y todavía está aquí, comente ahora mismo, vaya y haga un comentario. Todavía estoy aquí escuchándolo. Y así yo sé que usted lo empezó y lo ha escuchado casi hasta el fin. Porque hay gente que entran pero no lo ven hasta el fin. Pero si usted es uno de esos que entró al principio y todavía está aquí, hagan un favor, pongan en el comentario, todavía estoy aquí. Cuando yo vea todavía estoy aquí, sé que es una persona que llegó hasta esto. Vamos a jugar ese jueguito, ¿tú juegas conmigo? ¿No vas a jugar conmigo? Ay, yo te perdono. Te restauraremos. Hablaremos después. Job 30:20. Job 30:20. Mira cómo Job hablaba. Clamo a ti y no me oye. Me presento y no me atiendes. Primer obstáculo que te vas a encontrar es que te vas a sentir que el cielo se cerró y que Dios no te escucha porque tú no mereces ser escuchado. Quita ese obstáculo. Dios está. Clama a mí, yo te responderé. El que se acerca a mí, crea que le hay y que le es galardonador que de los que le buscan. Clama a mí, yo te responderé. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Suelta estos obstáculos que el diablo va a querer jugar. Tú te arrepentiste, te has comprometido con la restauración. Dios está ahí. Quita el obstáculo del temor del castigo. ¿Qué van a decir la gente? No se puede parar. ¿Qué van a decir? No se puede hacer. ¿Qué van? No encubras tu pecado. Confiésalo ante el Señor. Y si el pecado es uno que tienes que ir a confesar el pecado, no para salvación, sino para restauración, con tu pastor o con tu iglesia, hazlo. Comienza con Dios. Apártate. Y por último, que es mi último consejo, y con esto los dejo,
apártate del pecado y las raíces del pecado. La Biblia dice, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Despojaos del pecado que os asedia. Para tener una restauración absoluta hay que apartarse del pecado. Pero no solamente del pecado, de todo lo que es relacionado con el pecado. Eso envuelve gente, eso envuelve comentarios, eso envuelve conversaciones, eso envuelve pensamientos. En un tiempo cuando todo el mundo tiene facilidades en el Facebook para mantenerse conectado con gente, para la restauración hay que quitarlo. El que confiesa su pecado y se aparta de él, adquirirá misericordia. Te invito a que despójate de todo esto, quita los obstáculos y encontrarás la restauración. A la iglesia que me escucha y me ve, seamos agentes de restauración, siervos del Altísimo, ungidos para lo que tiene que hacer el Señor. El Señor dijo, porque me ungió Dios. ¿Para qué? Para restaurar, para predicar las buenas nuevas, para traer el año de la libertad. Vamos a ser más que solamente señaladores de pecado, que somos fáciles para señalar, pero somos imposibles para restaurar. Seamos agentes de restauración. Como punto personal, espero que a cualquiera que tuviera cualquier pregunta, que mi testimonio, que lo que hemos hablado, le haya aclarado sus dudas o preguntas. Tengo que decirle que si usted me conoce personalmente y tiene acceso directo a mí personalmente y ha estado lleno de preguntas y nunca ha venido a preguntarme, le recuerdo que usted fue en contra de la Biblia, porque si hubiera venido a preguntar, se lo hubiera contestado. Para aquellos que fueron parte de nuestras victorias, fueron parte de nuestra vida, que celebraron cultos con nosotros, que ministramos juntos, que fuimos parte de la iglesia juntos, o que fuimos parte del ministerio juntos, o que usted me invitó a predicar a su iglesia, o que usted esto y lo otro. Y usted hizo todo eso después que yo había sido restaurado y estaba de regreso y había sido restituido a lo que había perdido. Y después usted escuchó algo que alguien le dio. Y usted ha permitido que eso que alguien le dijo afecte el cómo usted me trata a mí o trata a otro hermano. Pues entonces usted tiene que admitir que usted nunca fue un hombre de Dios. Porque si el Espíritu, que es el que da testimonio, no le dio testimonio malo de mí cuando lo puso cuando usted estuvo conmigo en el altar o estuvimos predicando, y después alguien le dijo y le dañó su mente, y ahora usted me ve con diferentes ojos a mí o a otro que pueda hacer lo mismo. Y ahora usted tiene una revelación retrasada. Ahora usted sabe que vamos a dejar esas tonterías y vamos a comenzar a comportarnos como hombres y mujeres con una sola palabra y con una sola forma de ser. Ahora bien, si usted estuvo conmigo y después alguien le dijo esto, siéntase en la libertad de llamar y decir, hermano Jason, yo escuché esto, para yo poder decirle la verdad, para poder decirle esto, lo otro, y usted se va a sorprender. Usted se va a sorprender que hoy en día la iglesia no cree en la restauración, pero todavía vimos gente que hemos seguido la escuela de nuestro viejo pastor y sabemos que como nosotros conocemos quiénes somos nosotros, estamos dispuestos a restaurar a todos los demás. A los que han hablado sin saber, pídanle perdón a Dios. Pídanle perdón a Dios. Y honestamente me deben a mí un perdón o a otros. Yo estoy usando mi caso, pero también sé para otros. Le deben perdón, le deben pedir perdón. Porque usted sabe que usted ha pecado contra su hermano. En comentarios, en decir, en esto, en predicar, en hablar sin saber y seguir pasando para adelante mentiras. Arregle sus cuentas con Dios. Sus manos están sangrientas. Y la Biblia dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. Y por más santo que nos presentemos,
Nuestro comportamiento tiene nuestras manos manchadas. Y yo puedo presentarme a Dios. A hoy, 2020, me puedo presentar a Dios con unas manos limpias. Porque me levanté del pecado. Me aparté del pecado. Arreglé mis cuentas con las gentes que fueron afectadas. Arreglé cuentas con mi familia, arreglé cuentas con las gentes que estuvieron envueltas directas e indirectamente, que también ofendí. He sido claro, he arreglado las cuentas, porque eso es lo que me manda la Biblia a hacer. Y créalo o no, hemos deseado de cumplir lo que dice la Biblia. Es una sana doctrina. Sana doctrina no solamente puede ser falda, puede ser pantalón, pelo, todas esas cosas que todo el mundo predica que es una doctrina de santidad. Aunque la Biblia no habla. Y dicen todas esas cosas, pero las partes que se necesitan. Lo que es pedir perdón, lo que es dar perdón, lo que es no mentir, lo que es no seguir pasando algo que se dijo sin saber. Le dejemos cuenta a Dios. Y que no se acabe este año 2020 hasta que hemos arreglado cuentas con Dios. Y si usted tiene una forma de comunicarse con su hermano, arregle cuenta con ellos. Que si usted me llama para arreglar cuentas conmigo, yo le voy a decir amén, varón, amén, hermana, siga para adelante. Al fin y al cabo, si Dios me perdona a mí, me restauró, ¿quién soy yo para no hacer lo mismo? Pero compramos la Biblia. Si decimos ser gente bíblica, vamos a cumplir la Biblia. Y vamos a hacer las cosas como se supone que sean. He tomado demasiado de mucho tiempo, pero he terminado lo que tenía que hacer. Cierro este capítulo. ¿Cuál capítulo? El capítulo de recordarle a la gente que necesitamos regresar a ser una iglesia que restaura. Que restaura. Usted está viendo este video y usted era de nuestra iglesia y ya no está en la iglesia y no ha regresado porque piensa que no va a ser recibido. Va a ser recibido. Va a ser recibido. ¿Por qué? Porque yo creo en la restauración. Que puede ser que haya unas conversaciones incómodas que haya que tener. Eso es parte. Pero al fin y al cabo, Dios es Dios. Y todos nosotros somos solamente siervos. Y yo no soy dueño de la iglesia. Yo soy administrador de ella. Ahí me tocó cuidar las ovejas de mi Padre. Dios te bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes en este día, en esta noche. No sé cuándo tú lo estás viendo, pero ha sido un placer. Dios te bendiga. Sigue hacia adelante. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos y apártese de dignidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Y como diría mi viejo pastor, que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Dios te bendiga. Nos vemos. Déjame pararte.